Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mesa Central Digital. Perdón si los hicimos esperar. Son las 11:10 de día viernes 8 de mayo. Hoy tengo una efeméride importante. Nació mi querida Carola Urrejola un día como hoy. Así que le mando un abrazo a Carolina. Y tenemos las imágenes de control de tránsito. Ahí en pantalla, Providencia a esta hora. Se agradece el solcito, pero estuvo fría la mañana. Bastante fría. De hecho, eso de las 7, 8, siempre cuando amanece hace más frío. Y había bajado harto la temperatura. Y tenemos también rayitos de sol ahí en la costa. Pero vamos a ver si se mantiene también esa jornada agradable. Por lo menos en la región metropolitana hay 14 grados. En este momento se esperan máximas de 19. Tenemos máximas de 21 para Iquique. Máximas de 20 en Valparaíso. Donde también se ve despejado el panorama. Pero ya comienzan a aparecer las nubes más al sur. En Talca ya aparecen las nubes. Concepción va a tener máximas de 14 grados este día viernes y Puerto Montt de apenas 12, con cielos completamente nublados. Vamos a revisar ahora los temas de este Mesa Central Digital. Bueno, hoy día, ustedes ya saben que el día viernes es una suerte también de recuento. Lo más importante esta mañana en Mesa Central lo hizo Beatriz Apud junto a Iván Valenzuela. Y claro, la Bea trae un poquito de lo más relevante de lo que más se habló durante toda la semana. Así que vamos a estar entre eso y por supuesto lo que está marcando. Tenemos bloque digital y vamos a hablar por supuesto de la mega reforma, porque avanzó en la Comisión de Hacienda. Obtuvo los votos a favor de todo el oficialismo y con eso logró 8 votos. Por lo tanto, se aprobó en general en la Comisión de Hacienda. Ahora tiene que hacer el trámite que debería ser más expedito por la Comisión de Trabajo y la Comisión de Medio Ambiente. Eso puede ser en paralelo. Y se abrió el plazo también para ingresar indicaciones. Así que vamos a ver qué ocurre. Hubo declaraciones del ministro de Hacienda que respaldó el presidente que está en Costa Rica. También vamos a conversar sobre la preocupación que se ha generado por este brote de anta en un crucero que en este momento está en el medio del mar con personas contagiadas y personas fallecidas. ¿Cómo impacta también en nuestro país? Porque para enfrentar esto, adivinen a quién le están preguntando. A Chile. Eso habla muy bien también de nuestros científicos, de nuestros especialistas. Y Paloma Ávila, de nuestra mesa de editoras, estuvo hablando al respecto. Y también vamos a hablar de Joaquín Lavín León. Lo ven ahí en pantalla. ¿Por qué? Porque hoy día se debería definir, deberíamos tener noticias de cuál va a ser la medida cautelar que le entreguen en el 7º juzgado de garantía. Recordemos que está siendo formalizado y fue formalizado durante toda la semana. Fue bien extenso el proceso. Hoy día llegó acompañado también de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, su esposa. Y vamos a ver entonces qué pasa, cuál es el veredicto del juez y el tribunal a cargo. Empecemos el programa. Pero vamos con la mega reforma. Vemos ahí también la tramitación. Los problemas que han ocurrido durante las últimas horas, los encontrones. Sabemos que las posturas que hay en torno a este proyecto de ley son bien distintas, ¿no? El oficialismo que dice, aquí nadie ha dicho, a pesar de los riesgos que advierte el Consejo Fiscal Autónomo, dice, nadie ha dicho que es buena idea quedarse sin nada, que es buena idea mantenerse en la inacción. Y del otro lado, en la otra vereda, en la oposición, dicen que lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo es que no tiene buena evaluación el proyecto y por lo tanto por lo menos tiene que haber un espacio para esas mejoras. Dicen también que esperaban que quizás el gobierno tuviese mayor iniciativa en esas mejoras. Recordemos que había dicho el ministro de Hacienda, apenas se conoció lo del Consejo Fiscal Autónomo, dijo vamos a responder punto por punto en la DIPRES a todas estas observaciones, pero no quedaron muy conformes en la oposición. Bueno, era que no. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Hacienda, luego ya de haber aprobado esa idea de legislar en la comisión, dijo estar bien conforme y que era un inicio de un camino que espera sea a favor, ¿no?, de la idea del gobierno.
Bueno, es un muy buen punto de partida, es una mayoría muy sólida que esperamos que se vaya ampliando en el transcurso de la discusión de este proyecto a medida que vamos viendo ya los artículos en detalle. Pero es un excelente punto de partida, es un gran mensaje para los chilenos y chilenas, un mensaje de esperanza de que avancemos rápido con este proyecto y devolvamos pronto a Chile la esperanza en el progreso. Ministro, los supuestos errores que hay en el informe financiero se van a subsanar. ¿Los supuestos errores que hay en el informe financiero se van a subsanar? No, no hay mayores errores en el informe financiero en absoluto. Lo más importante es la coincidencia maciza entre el Consejo Fiscal Autónomo y nuestro planteamiento de que las medidas que están acá permiten crecimiento, que el crecimiento hay que considerarlo en los cálculos y sencillamente las observaciones de detalle que se hicieron fueron contestadas hoy día por la Dirección de Presupuesto en esta comisión. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Cómo quedó la votación? Ahí, para ser específicos, votaron a favor en la Comisión de Hacienda Agustín Romero, que es además el presidente de la Comisión de Hacienda, José Carlos Mesa, son ambos republicanos, Felipe Ross, también republicano, Eduardo Durán, de RN, Diego Chalper, de RN, Jaime Coloma, de la UDI, Flor Baise, también de la UDI, y Pierre Carlesi, del Partido Nacional Libertario. Fueron los votos a favor de la idea, entonces, en la votación en general. En contra votaron Boris Barrera, del Partido Comunista, Carlos Bianchi, Independiente, Jorge Brito, del Frente Amplio, Priscila Castillo, de la Democracia Cristiana, y una abstención en esta votación que es de Sandra Parisi, que recordemos en medio de esta caída del acuerdo decía que ella había apostado por apoyar el gobierno y que la habían desilusionado, que la habían decepcionado. Vamos a revisar ahora lo que decían los parlamentarios, ¿no? Los mencionábamos recién, quienes votaron en contra y quienes votaron a favor. Desde el Frente Amplio vamos a escuchar a Jorge Brito y desde los republicanos vamos a escuchar al presidente de la comisión, que además definió el calendario y lo comentó una vez más cómo debía quedar, cómo debería verse las próximas semanas de tramitación. Duele mucho lo que está pasando. El país está sufriendo un aumento del costo de la vida por el manejo económico del ministro Quirós y ni una palabra en el proyecto de ley, ni una respuesta a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Realmente el informe que presentó la Dirección de Presupuesto tiene nota roja. No es suficiente ni siquiera un 4 para aprobar. Y en consecuencia queremos enfrentar con la mayor humildad, pero también responsabilidad posible, la siguiente etapa que será en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Quitarle a las comunas más pobres para entregarle a los más ricos sin redistribuir nada, disminuyéndole el IVA a las constructoras pero cobrándole más a los municipios. Es algo que no tiene ni pies ni cabezas. Acá no se quiso responder los planteamientos de los alcaldes y alcaldesas, que son también de este gobierno. No se quiso responder al Consejo Fiscal Autónomo. Y lo triste es que las consecuencias las va a pagar todo Chile. Lo único que podemos afirmar en este momento es que, a pesar de los errores de cálculo del informe de la IPRES, ellos reconocen que este proyecto va a empobrecer a Chile, va a empobrecer al fisco, y es un riesgo que era del todo evitable. Vamos a seguir discutiendo más, quieren darle más vuelta a un problema que a los chilenos los tiene absolutamente angustiados, o de frentón nos ponemos en la solución del tema. Hoy día lo que hizo la Comisión de Hacienda es lo que tiene que hacer cualquier diputado que es electo en este país: legislar, y legislar para buscar soluciones para los chilenos. Y nosotros vamos a partir hoy día con un cambio para Chile. Y esperamos lograr también el apoyo en la sala de la Cámara de Diputados. ¿Queda todavía discusión? Por supuesto que sí. Nos quedan días que son bastante intensos para sacar el proyecto de la Comisión de Hacienda y llevarlo a otras dos comisiones más. Pero en la sala nosotros tenemos que dar la demostración de que este país va a cambiar. No podemos seguir por esta senda de debacle, de crecimiento, con desempleos altísimos que afectan la vida de los chilenos. Y por esa razón, con muchísima responsabilidad y entendiendo que Chile va a hacer una apuesta por un cambio radical en la forma que entiende de poder tener un modelo de crecimiento, y que le decimos hoy día que se acabó esta forma de ver tan contemplativa la vida. Bueno, ahí estaba entonces, les decía, respecto del calendario, lo que detallaba ahí el presidente de la comisión es que se abre ahora el plazo, ¿no?, para ingresar las indicaciones del proyecto, y que ya el martes deberían haber nuevas resoluciones
Y bueno, y también ya pasó la etapa, ¿no?, de escuchar a los expertos. Fue algo que vimos durante esta semana. Estuvo el exministro de Hacienda, Mario Marcel, que decía, bueno, además decía que este acuerdo con el Partido de la Gente, ¿no?, que era este proyecto en paralelo, en donde se devolviera el IVA por medicamentos y también por pañales, además de la otra iniciativa que era mantener también en el 12,5% el impuesto a las pymes. Hizo el cálculo el ministro Marcel y decía, eso también es caro, eso también implica un costo fiscal. Entonces decía, si en algún momento el actual gobierno calculaba que tenía que hacer un recorte del orden de los 6.000 millones que se mencionó mucho durante la campaña, ¿no?, los 6.000 millones. Bueno, el ministro decía, ahora, con todo esto, son como 10.000. Fue una de las críticas que hizo. Y los expertos, efectivamente, muchos eran bien críticos de algunos de los mecanismos de la reforma. Compartían, por ejemplo, que el crédito al empleo, esta iniciativa de devolver, ¿no?, parte de lo que pagan los empleadores a los trabajadores, también era súper caro, 1.400 millones de dólares. Entonces decían, efectivamente, quizás esa medida podría salir del proyecto. Pero también sí se coincidía en que es efectivo que hay que hacer modificaciones, que es necesario, entendiendo la situación del país. Sí, hay dos puntos. Ahora hay que ver todo lo que ocurre en medio de esas dos visiones y ver cómo se va mejorando el proyecto. Esto también lo abordó en su RATPAC de la mesa de editoras Paula Comandari. Vamos a revisar lo que decía Paula luego del reporteo, de lo que se viene también para este proyecto y lo que hemos visto durante los últimos días. Ahora, lo que no dijo Parisi, Paloma, Iván, pero que sí se escucha fuerte en el oficialismo, es que esto tiene un nombre bastante más descarnado. En el oficialismo le llaman extorsión. Suavecito. Subió la temperatura. ¿Ah? Te lo voy a decir en simple. Sí, te lo decís suave. Eso te lo dicen en la conversación Sí. en off. No lo van a decir públicamente, pero ese es el sentimiento, fíjense. Bueno, también se llama negociación, ¿no? O sea, así ocurren los procesos. Sí, pero es que aquí no ven mucha negociación posible. Por lo menos en la Cámara. O sea, el PDG ha estirado el chicle. Obviamente que Parisi quiere cobrar caro, sabiendo que el gobierno no tiene mucha alternativa real de no subir lo que ofrecen. Porque, como hemos dicho varias veces aquí, ellos podrían tratar de ganar algunos votos en el ADC, por ejemplo, pero no quieren aprobar esta mega reforma por pocos votos. Quieren que el apoyo sea bastante más contundente. Y lo que es bien llamativo, que ellos ven que el PPD y el PS, que en algún momento hubiesen sido los votos que ellos hubiesen ido a buscar, porque a veces sí tienen coincidencias, ven que en este minuto no tienen ningún tipo de energía ni fuerza para desmarcarse del Frente Amplio. Entonces como que no el ven... PPD también. Sí, desde el PPD y desde el PS. No ven que hay algún intento, ganas de marcar una diferencia y decir, ok, en esto sí estamos con usted. No hay agua ni para mojarse las patitas. No. No hay agua ni para mojarse las patitas, decía Iván en el análisis de Paula Comandari. Bueno, que viene, ahora lo mencionábamos, ¿no? Tiene que seguir tramitándose el proyecto y causó también polémica las declaraciones de ayer del ministro de Hacienda cuando le preguntan como, ¿qué pasa si esto no logra los votos, si no logra salir adelante la mega reforma? Porque claro, una cosa es lo que pasa en las comisiones, en donde además esta tramitación va a tener un paso que es favorable para el gobierno. Todas las comisiones por las que va a pasar la reforma están presididas por el oficialismo y tienen mayoría. Entonces ahí hay un paso. La cosa muy distinta puede ocurrir en la sala. Aún así, los cálculos que se hacían decían que en sala también podrían tener la votación a favor. Pero cuando también el Partido de la Gente dice nosotros retiramos nuestros 13 votos, se tensiona sin duda la situación.
Falta también y que quede claro lo que puede hacer la democracia cristiana, etcétera. Entonces, es en ese contexto que se le pregunta al ministro de Hacienda, ¿qué pasa si no se aprueba? Y él dice, bueno, si no se aprueba, se puede seguir, dice, se va a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos. Entonces, podrían aplicar ahí lo que tiene nuestra Constitución para hacer modificaciones desde el gobierno. El presidente respalda estos dichos, pero ya han habido reacciones, por ejemplo, del Partido de la Gente, que decían que les parecía horrible el validar, el gobernar por decretos por parte del gobierno. Vamos a revisar lo que decían también nuestros columnistas esta mañana en Mesa Central a propósito de todo lo que hemos conversado, ¿no? De la caída del acuerdo, la posición en la que queda el Partido de la Gente y también la mega reforma en sí, cómo debería verse para los distintos sectores los próximos días en torno a esta, la gran batalla, decían algunos, de el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast. Vamos a revisar. Y decíamos, y reiteramos hoy día, casi como te lo dije, que ese riesgo estaba sobre la mesa y representaba básicamente tres cosas distintas que el gobierno tenía que sopesar antes que tomara la decisión. Primero, que entregara el destino del proyecto, a lo menos en lo que es la aprobación de idea de legislar, a un partido que se declara de oposición y que, por la historia que este partido ha tenido y por la forma y temperamento de su líder, era altamente probable de que esa concesión inicial tuviera un precio adicional. Y lo que acaba de ocurrir es eso. Es decir, el PDG, para decirlo en castellano, pasa por caja por segunda vez. Y no por última. Claro, y no por última, que es lo que ya vamos a adelantar. Y en lo que para algunos una extorsión o para otros una jugada muy inteligente, vuelve a visibilizarse públicamente. Vuelve a instalar la idea de que sin ellos no hay acuerdo y pone al gobierno en una posición extremadamente difícil. Ok, en la autocrítica los expertos que participaron en la reforma tributaria Bachelet 2. ¿Y por qué es muy interesante esto? Porque Alejandro Mico y Andrea Repeto, que, bueno, Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda, y Andrea Repeto, que fue de las técnicas que participó en esto, y el exministro Mario Marcel, que no participó directamente en esto, pero que también participó en este foro, reconocieron que se cometieron errores graves en esa reforma tributaria, ¿no? La frase de Alejandro Mico es que en ese momento pensamos que el gobierno sería siendo rico mucho tiempo, nos nubló el precio del cobre, estábamos convencidos de que teníamos una situación fiscal que era muy buena y que estábamos creciendo mucho. Esta frase última es de Andrea Repeto. ¿Y por qué esto es tan interesante? Porque si uno trata de seguir la secuencia de los últimos 15, 20 años de nuestro pasado, de la historia de Chile reciente, claro, lo que se instaló en el 2011 fue la tesis del malestar. La tesis del malestar condujo a Bachelet a ganar su segunda presidencia, que tenía 3 reformas faro: la gratuidad universitaria, que a mi juicio ha sido una muy mala política pública, podríamos discutir en otro momento; la selección escolar, que a mi juicio ha sido una muy mala política pública; y la reforma tributaria, que ahora sus principales defensores técnicos, digamos, y gente que la promovió, la defendió y la planificó, nos dice que tenía un supuesto, que tenía una torta grande de riqueza, que iba a seguir creciendo indefinidamente y que, por supuesto, dado ese contexto, era razonable distribuir más. Pero que no se tomó en cuenta necesariamente el hecho de que ya el crecimiento venía frenándose y de que esto podría ser un freno mayor al crecimiento y que por tanto a la larga podría ser muy contraproducente, ¿no? Porque si el país crece más, se recauda más, y si crece menos, aun cuando suban los impuestos, tiende a recaudarse menos. Bueno, ahí está, son las 11:29 en temas de la jornada más actuales. Hoy día tuvimos también resultados del IPC. Tuvo una variación en abril de 1.3%. Está por debajo de las expectativas que habían, que hablaban de un 1.7 y un 1.8, pero es el mayor salto desde julio del año 2022, lo que no es para nada menor. Así la inflación acumula un 2.7% en lo que va del año y también alcanza cifras respecto de los últimos 12 meses que no se veían desde septiembre del año pasado. Todo esto tiene relación directa, dicen los expertos,
con los combustibles, con el alza de los combustibles, sin duda, y también la vivienda sumó a esta alza, lo que hemos percibido, lo que demuestran las cifras durante esta jornada de día viernes. La mayor baja en el IPC ha estado en vestuario. En el calzado, dice, también bajó un 2,6%. Y vestuario retrocedió un 1,5%. Vaya, está más barato vestirse que llenar el estanque. Ya, vamos a la pausa. Son las 11:30. Pero antes tenemos mención, porque vamos a saludar a Coihue. Lo ven ahí en pantalla. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos. 24/7. Y de forma segura. Entra a coihue.com. KOYWE.com. Ese es Coihue, lo ven en pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Son las 11:34 y volvemos de la pausa para hablar de Lanta. Porque ha preocupado bastante, ¿no? Este brote. Y lo habíamos perdido quizás de vista. Porque siempre es algo, cuando se habla del Lanta en nuestro país, siempre está relacionado al verano, ¿no? Y esas campañas que recuerdan y dicen, si van a ir a lugares que han permanecido cerrados, ventilen, abran puertas, ventanas, utilicen, desinfecten los espacios que puedan haber estado expuestos.
y ese largo, etcétera. Y da la sensación de que incluso este verano pasó más desapercibida ese tipo de campaña. Bueno, lo cierto es que ahora se ha retomado la conversación en torno al antivirus, y no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, luego de conocerse este brote en un crucero. Lo que preocupa más es que, claro, es una enfermedad, es un contagio que demora tiempo en desarrollarse. Y hay personas que estaban al interior de este crucero y que se bajaron. Recordemos que recorren varios países, entonces esa es la preocupación. Y es por eso también que el MinSal, nuestro Ministerio de Salud, ha decidido, dice, esto no va a generar una pandemia, es un brote acotado, mantengamos la calma. Pero además da aislamiento preventivo para 2 chilenos que embarcaron en ese crucero. Vamos a revisar el reporteo de Paloma Ávila, que conversó sobre el virus, lo caracterizó, pero también cuál era la situación a nivel mundial, porque ayer causó bastante alarma en nuestro país, luego de que el MinSal hablara al respecto. Lo cierto es que sí, están también pidiendo ayuda y colaboración de nuestros especialistas porque al parecer hay mayor conocimiento, sobre todo porque este brote en particular es sobre esta cepa Andes. O sea, tenemos mayor expertise también en eso. Vamos a revisar lo que decía Paloma. Lo que pasó en el crucero es raro, pero fue para el virus perfecto. Es un contacto estrecho, estrechísimo entre muchos humanos que ocurre en un lugar, de hecho, con muy poca ventilación. Ustedes saben que los cruceros no es que tengan la ventana como que uno puede abrir las ventanas, Claro. Podría ser peligroso en una tormenta. Y por lo tanto, el crucero es literalmente el escenario perfecto. El director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Adhanom, dijo ayer jueves que ya son 5 los casos de contagio confirmados por antivirus variante Andes y que hay otros 3 que son sospechosos. La protección civil de Canarias, de estas islas, ha comunicado que los pasajeros, de hecho, no saldrán del buque hasta que no esté listo para el transporte de repatriación. Hay mucha alerta, mucha preocupación, porque en el fondo todos tememos que esto sea el origen de una pesadilla mucho mayor y eventualmente global. La naviera Ocean White, propietaria de este crucero, informó además que 30 pasajeros de al menos 12 nacionalidades abandonaron el barco en la isla Santa Elena hace 2 semanas antes de que se declarase el brote. O sea, les cuento todo esto porque el periodo de incubación de este virus, de acuerdo a un informativo de la misma OMS, es de alrededor de 8 semanas. Entonces, este dato no es menor. O sea, podría haber alguien que hubiera estado en contacto estrecho con alguna de estas 2 personas que murieron, que se bajó hace 2 semanas. Entonces, hoy día lo que está haciendo la OMS es generar un mapa de vigilancia sobre todos los posibles vectores que podrían haber llevado el virus hacia otros lugares, ¿no? Un mapa de vigilancia, entonces, para ver dónde pueden estar también esas personas que se bajaron antes, si pueden haber estado expuestos, si tienen algún tipo de sintomatología. Paloma comentaba también que una de las personas, una de las mujeres que falleció por este contagio subió un avión también. Y de hecho fue bajada luego porque su condición de salud estaba muy deteriorada, entonces también causa preocupación. Se expuso lo suficiente a todas esas personas en el avión, por ejemplo, para sentir que pueden estar en riesgo o que estén contagiados. Es una pregunta. El punto es que están tomándose las medidas, que existe capacidad ahí de rastreo y que hay que hacer caso también de lo que diga la autoridad sanitaria. Pero Paloma ha sido un punto también al final de su Ratpack, lo pueden escuchar completo. Les recuerdo que quedan todos en nuestro canal de YouTube, acá donde nos están viendo. Quedan también en Spotify, porque no vamos tan bien en las cifras de vacunación respecto de la influenza y también de todas las enfermedades respiratorias que las vacunas que hay disponibles, y no vamos tan bien, y decía, aprovechando, en vez de estar generando alarma por algo que quizás no es tan necesario en este momento, ocupémonos de lo que sí tiene solución, que es protegernos de cara al invierno cuando tenemos las vacunas disponibles. Así que también hacía ese llamado. Vamos a seguir avanzando, son las 11:39. Hoy día estuvo acá conversando con Iván Valenzuela, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, y conversó sobre esta querella que interponen en contra de Google.
porque dicen que genera un daño irremediable a la sostenibilidad de los medios de comunicación. Acudieron al Tribunal de la Libre Competencia a propósito de esto. ¿De qué se trata esta demanda? Lo explicó muy bien esta mañana el mismísimo Pablo Vidal. Si lo que tú andas buscando es algo tan concreto como el resultado de tu equipo de fútbol anoche, la respuesta te aparece de inmediato y tú nunca llegaste a hacer clic al medio que publicó esa información. Porque el resultado, la información ya te satisfizo, digamos. Exacto, entonces... Otra cosa es si buscas los goles, por ejemplo. Que quisieras ver los videos, pero el punto es, ¿eso está mal? No estamos diciendo eso, por el contrario, te ahorra tiempo, es una tecnología interesante, enhorabuena, pero que no le llegue ningún tipo de remuneración o una suficiente remuneración al que generó ese contenido para que Google pudiera alimentar esa información es lo que nosotros estamos reclamando en primera parte. Ya. Y la segunda... Claro, porque la satisfacción del consumidor pasa porque la información esté ahí. Somos de alguna manera partners. ¿Sí? La solución tecnológica que ofrece Google está muy bien. El punto es, pero al no hacer clic el ciudadano en el link de T13 Radio o del medio que fuere, no le llega la remuneración al medio que invirtió en qué, en un periodista, en un equipo en terreno, en un camarógrafo, en una investigación para poder obtener esa información, el generador del contenido. Nosotros lo centramos en lo que son los hechos noticiosos porque son los nuestros, pero esto aplica también para otro tipo de generaciones de contenido, estamos hablando de obras literarias, musicales, etcétera. Cuando Google en el fondo toma esa información y genera un beneficio propio, pero no le genera el beneficio al creador original del contenido, es donde vemos el primer problema. Bueno, ahí estaba entonces la explicación, queda bien claro, ¿no? De que está a través de esta herramienta que permite, efectivamente, cuando uno ahora busca en Google algún tipo de información o hace una pregunta como más elaborada, hay una respuesta más arriba. Entonces lo que hace Google, que es también como se han ido desarrollando estas inteligencias artificiales, es como hacer una rápida búsqueda. Utiliza estas fuentes de información que pueden efectivamente ser medios que han estado y que han invertido, como decía Pablo Vidal ahí, para cubrir una noticia, hace esa revisión rápida y genera una respuesta en torno a eso. Entonces muchas veces la gente se queda con eso, lo que aparece arriba, la respuesta de Google, sin necesidad de pasar y generar tráfico en los distintos sitios de cada uno de esos medios de comunicación. Entonces lo que plantea acá Pablo Vidal es que también están buscando que haya una mayor colaboración. No se trata de eliminar esa herramienta, sino que de hacer también un espacio más justo también en donde todos quienes participan obtengan también un beneficio. Decía también el director ahí de Anatel que hace unos días atrás también tuvieron una conversación la directiva de los medios de comunicación chilenos, la Federación de Medios de Comunicación, con el presidente José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque dentro de la mega reforma hay un artículo en donde también se podrían vulnerar, dicen, los derechos de autor al permitir el uso de obras para el entrenamiento de algoritmos. Ese también ha sido un tema polémico y de hecho hay incluso voces del oficialismo que han dicho que no hay, que hay que revisarlo mejor, que quizás no es una buena medida. Generó alarma también en el mundo de la música, en el mundo de las artes, este artículo en particular. Escuchemos lo que decía en torno a esto y cómo debería avanzar, qué es lo que esperan también que se haga, porque está incluido en esta mega reforma. La libertad de prensa es muy importante, es un valor de esos que uno solo echa de menos cuando no están. Es como cuando en Chile damos por hecho que en Chile tenemos democracia. Sí, cuando no la hubo, la verdad es que la echamos mucho de menos. No queremos llegar al día en que los medios de comunicación como este terminen cerrando porque ya no pueden pagar el sueldo a sus trabajadores o la cuenta de la luz. Necesitamos la existencia de los medios de comunicación, ojalá más medios de comunicación, con miradas diversas, para que la gente pueda informarse de la manera más objetiva posible. Por lo tanto, cuando este desarrollo tecnológico que va avanzando muy rápido va generando cambios en los modelos de negocio, tenemos primero una obligación nosotros, que es adaptarnos a esa innovación, a esos cambios tecnológicos, y en ese sentido medios como este, Canal 13, son multiplataformas. Se han ido adaptando a esa innovación tecnológica, pero de fondo siguen siendo medios de comunicación y siguen siendo un valor para la democracia en nuestro país que tenemos que proteger. Y si esas nuevas tecnologías siguen necesitando de información noticiosa, verificable, entonces a lo mejor lo que cambia es que ellos tienen que
pedirle permiso a los medios para poder usar ese contenido y remunerarlo. ¿Qué es lo que dice el artículo 8? Exactamente lo contrario. Que para poder entrenar estos modelos de inteligencia artificial no se necesita ni pedir permiso ni remunerar a los creadores originales de las obras nacionales. Y más allá del artículo 8 de la ley de reconstrucción, la práctica está siendo no remunerar. O sea, eso es lo que está pasando, pero este artículo, en vez de permitirnos ir a solucionar el problema que tenemos, es que, oye, pero ellos agarran lo que crean los generadores de contenido chilenos, y digo ahí más amplio porque músicos, películas, investigaciones científicas, interpretaciones artísticas o los contenidos de la comunicación son útiles para entrenar la herramienta de inteligencia artificial, y bienvenido sea que la entrenen, pero pidan permiso y paguen. Ahí estaba entonces, el análisis y la conversión completa está en nuestro sitio web, está también disponible en Spotify, y está, si ustedes ponen entrevistas, mesa central, les aparece de inmediato. Y también está, por supuesto, acá en nuestro canal de YouTube. Y vamos a seguir avanzando porque hoy hay una definición importante en torno al ex parlamentario Joaquín Lavín León. Lo ven ahí en pantalla. Hoy también llegó al Centro de Justicia acompañado, que decía, de su esposa y exalcaldesa de Maipú, que también está a la espera de su juicio, del juicio oral, por este déficit de 30.000 millones del que se le acusa, ¿no?, a Katy Parriga. Llegó acompañándolo y de hecho tomó la palabra. Él venía en completo silencio, pero los colegas ahí de la prensa le preguntan también a ella, sobre todo por la posibilidad, ¿no?, de que quede en prisión preventiva Joaquín Lavín León, y lo que expresa la exalcaldesa es: respeten a la familia. Dijo, esto es muy injusto. Parte de lo que pudo decir en la entrada, ¿no?, en la explanada del Centro de Justicia, dijo también: dejen que los procesos se desarrollen como tengan que ser. Mediáticamente hay cosas que ustedes saben, ustedes han estado acá todo este tiempo, todos estos años. Respeten que hay familia, porque esto es injusto. Fueron parte de las palabras entonces de la ex edil. Hoy día el juez Urrutia es quien tiene que definir qué va a pasar entonces con el ex parlamentario. Esto es en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Y hay que definir entonces si concede la petición del Ministerio Público que pide la prisión preventiva o si estima que no es necesario. ¿Cuáles son las dos miradas? El Ministerio Público dice que amerita prisión preventiva, que acá hay fraude al fisco de manera reiterada, que también está el delito del tráfico de influencias, que muchas veces en torno a eso es que precisamente se piden prisión preventiva, para que no haya también contacto de estas personas con quien pueden estar involucrados también en la investigación. Y hay también falsificación de instrumento público o mal uso también de instrumento privado, mercantil. Y del otro lado, el abogado, la defensa de Joaquín Lavín León plantea que no es necesaria una medida cautelar tan gravosa, la más gravosa que tiene nuestro sistema, entendiendo que él ha estado llano a colaborar en esta investigación, que declaró en algún momento también por más de 8 horas y que está disponible. No hay un riesgo de fuga, dicen. Él tiene acá su familia, sus hijos. No está ese riesgo, por lo tanto no amerita que podría quedar entonces con algo menos grave. Así que vamos a ver, está ocurriendo todavía esa audiencia y hay que esperar entonces el veredicto. Debería ser durante esta jornada, sí o sí, porque está extendido durante toda la semana el proceso. Vamos a ir a la pausa, ¿no? Sí, vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
11:51 y ya apareció en la pantalla dividida Asunción Chasman. ¿Qué tal, Asunción? ¿Cómo estás, Cota? Muy bien. Qué Vamos bueno. a hacer el bloque digital contigo hoy. Así es. Pero igual pedí ahí un panorama, alguna cosita. Bueno, siempre, Alguna cosita, si es viernes. siempre puedo traer panorama. Maravilloso. Ya, pero ¿con qué vamos a partir? Pero vamos a partir con algo más serio, por así A decirlo, ver. porque algo que ha sido bastante comentado esta semana es el caso de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, que está siendo investigada por delitos de fraude al fisco reiterado. Todo esto a raíz de una denuncia anónima que la acusa de apropiarse de los sueldos de sus trabajadores cuando ella era diputada. De hecho, lo que investiga la Fiscalía son presuntos pagos irregulares realizados por sus asesores parlamentarios, práctica que habría sido conocida internamente como la cuota Flores. Y Tenía ayer hasta nombre. el Ministerio Público le pidió al Juzgado de Garantía de Valparaíso el alzamiento del secreto bancario de la senadora, argumentando la posible existencia de maquinación destinada a defraudar al fisco. Así que buscan revisar las cuentas de la senadora para analizar los ingresos, los egresos y eventuales transferencias para ver si efectivamente estos pagos, estas transferencias se realizaron o no, a ir revisando las cuentas de la senadora y de los otros investigados. Igual quizás encuentran menos de lo que esperan, porque recordemos que en el reportaje de Tele 13 que revela esta investigación, dicen que mucho de esto eran movimientos en efectivo. Claro. La secretaria que estaba muy involucrada en esto, en ese momento diputada, hablaba de sobres de dinero y los funcionarios decían que iban a retirar estas sumas. O sea, la idea era como no dejar rastro, precisamente. Sí, justamente lo que se revela en este reportaje son las conversaciones de WhatsApp Claro. entre Flores y la secretaria que se llama Yolanda Olfos. Y además hay una declaración del ex asesor que se llama Julio Lillo, que él dice que luego de empezar a trabajar con ella en 2018, cuando ella era diputada, ella le pide reembolsar parte de su sueldo debido a supuestos problemas económicos, y justamente eso es de lo que hablan estas conversaciones con la secretaria, y ahí la parlamentaria le pregunta si pudo recibir el dinero en efectivo, como tú decías, que correspondía a parte del sueldo de Lillo. Y recordemos también que esta semana personal de Carabineros allanó la oficina de la parlamentaria en el Congreso Nacional. Todo esto obviamente en el contexto de esta misma causa, y se incautaron 2 computadores y un archivero con carpetas. Siempre es terrible, ¿no? Ver que tenga que accionar la policía en un edificio tan importante como el Congreso Nacional, que siempre es lamentable, pero es importante que avance la investigación. De todas formas, lo que la senadora ha dicho hasta el momento es que ella ha colaborado con la investigación, que no tiene nada que esconder y que está tranquila porque, según ella, no ha incurrido en ningún delito y ha actuado de manera correcta. Dijo también que ella tenía sus sospechas de quién podría ser, que esto como que básicamente era una denuncia anónima. Claro, que la denuncia anónima tenía como ganas de perjudicar y de dañar su reputación. Esa ha sido la defensa que ha dado de manera constante. Y sobre la incautación, ella dijo, esto es normal dentro de una investigación, como que se entregue o que se requiera parte del procedimiento al final. Claro, es parte de, y no lo vio como algo anormal o más grave. Pero vamos a ver qué ocurre y si finalmente el levantamiento del secreto bancario da con si con más encuentran pistas. algo al final. Sí, porque entiendo que nuevamente habían otras comunicaciones. Yo me acuerdo que había, dentro de los trabajadores, había uno en particular, que era una persona que figuraba como asesora, con un sueldo también de millonario, o sea, mucho más que un sueldo mínimo, y decían que ella tenía incluso, o sea, que trabajaba en otro lugar. Me parecía como asesora, y claro, el negocio para esa persona era que no hacía más que un informe de una plana cada cierto tiempo, y entonces gran parte de esa, ayer no sé, le pagaban 250.000 por esa plana que hacía, y el resto de ese sueldo se lo quedaba todo la senadora, que esa era un poco la metodología, claro. Por eso la gente también accedía, que era también conveniente, porque finalmente no era mucho lo que hacían, y todo esto con cargo al Congreso. Si ahí es donde está el fraude, donde estaría. Bueno, vamos a ver qué pasa finalmente con el alzamiento del secreto bancario, si sale algo finalmente en esta investigación. Así que vamos a estar muy atentos. Bueno, otra noticia que también fue muy comentada durante esta semana fue el fallecimiento del empresario estadounidense Ted Turner, que es conocido por ser el fundador en 1900
80 del canal de noticias CNN, que de hecho fue el primer canal de noticias de 24 horas al día. Claro, él inicia también con esta como del breaking y de la necesidad de estar todo el día informando. Claro, de hecho es considerado como un visionario de las comunicaciones por transformar justamente la forma de ver noticias. Quizás sin esa visión a lo mejor no tendríamos los streaming, como lo estamos viendo ahora, porque también siento que son una consecuencia de esa necesidad de estar como con noticias on demand. Es verdad. Pero él no estuvo detrás solo de esa estación porque también creó el canal de películas y series TNT y la señal de programación infantil Cartoon Network. Y de hecho él era muy trabajador. Él dijo que vivió 20 años en su despacho en una ocasión cuando recordaba cómo había cimentado su imperio en las noticias, y de hecho dijo que él durmió por 10 años en el sofá de su oficina. Igual, es un extremo sí, bastante llamativo. Y de hecho en 1991 la revista Time lo nombró Hombre del Año por influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia. Claro, como que empiezan a ocurrir también hechos que requerían de esa cobertura amplia, y él generó el espacio para y revolucionó los medios de comunicación. Sin duda, vi muchas muestras de cariño de yo creo que de todo el mundo, no solo en Estados Unidos, pero... Sí, de hecho, perdón, pero él estuvo casado también con la actriz Jane Fonda, y de hecho fue su tercer y último marido, y ella también publicó en su Instagram una carta, así como una despedida, donde le dedica ahí unas últimas palabras y dice que ella siempre lo ha considerado su ex marido favorito. Muy en el estilo de Jane Fonda. Pero sí, sin duda fue algo que marcó también esta semana para los medios de comunicación. Mira esas salas antiguas. Genera ahí la gente trabajando como hormiguitas. Así estamos nosotros, del otro lado de esta cámara. Trabajando como hormiguitas. Y otro tema que ha sido bien comentado en redes sociales, y también ya pasando a un tema más positivo, es que Shakira va a ser nuevamente la encargada de interpretar la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026, que se va a jugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Ya es la cuarta vez que le toca a la cantante colombiana ser la protagonista musical. ¿La cuarta vez? Sí. ¿Tantas veces? Sí, estaba pensando solo en el Waka Waka. No, bueno, esa es la más conocida sin duda, pero primero lo hizo en Alemania en 2006 con la canción Hips Don't Lie, que cantó en la ceremonia de clausura del Mundial. Después, bueno, lo que tú decías, en Sudáfrica 2010 con Waka Waka, que es un tema que se ha vuelto muy popular y que de hecho hasta el día de hoy es una canción que sigue siendo muy reproducida en todas las plataformas. Y fue muy insigne de ese mundial, como que cumplió el objetivo de musicalizar el mundial. Sin duda, y después repitió en 2014 en Brasil con Dare, La La La. Sí. Sí, también lo recuerdo. Y bueno, ahora la artista presentó esta canción que es Die Die, que es una colaboración con el nigeriano Burna Boy. Que de hecho la dio a conocer la canción ayer a través de sus redes sociales. Publicó ahí un video de un poco más de un minuto, que fue grabado en el Estadio Maracaná en Brasil, y ahí se puede ver a la cantante con un grupo de bailarines. De hecho, ella se ve con los colores de la selección brasileña, y los bailarines que están ahí también visten camisetas de algunos de los equipos que van a jugar en el Mundial, como Alemania, Argentina, Colombia, Estados Unidos. Bueno, estuvo cantando en Río, entonces está como súper apoderándose ahí del verde amarelo, Shakira. Sí, está como su pick. Sí, le ha ido muy bien. Y efectivamente tuvo un concierto bien masivo en Río de Janeiro, y estuvo hablando harto portugués. Después decíamos que quizás por eso estaba hablando tanto portugués, porque después tenía este anuncio importante sobre la Copa del Mundo, sí, a la que no vamos. Bueno, lamentablemente, pero hay que decir que esto fue solo un adelanto de la canción, que lo pueden ir a revisar al Instagram de Shakira, porque el lanzamiento oficial de esta canción va a ser el jueves 14. Así que ahí vamos a poder escuchar la canción completa, y también, bueno, como en cada edición de la Copa del Mundo, además de esta canción oficial, también va a haber un álbum completo para el evento, y hasta ahora se conocen 3 canciones. Una de ellas es Lighter, que es una colaboración entre el cantante estadounidense Jelly Roll y el mexicano Karim León. Y también el grupo de cumbia Los Ángeles Azules interpreta junto a Belinda Por Ella, y Daddy Yankee también se une a la jamaiquina Shin Sia, creo que se dice así, en la canción Echo. Así que
Harta colaboración, pero porque además el mundial es bien colaborativo, son 3 países los que van a ser como sede organizadora, así que hay harta música en torno al fútbol. ¿Tenemos panorama? Tenemos panorama. ¿cuál es el panorama? Siempre tenemos un panorama guardado ahí ¿Cuál es el panorama? bajo la manga. Este fin de semana está el Mercado París-Londres, que es muy popular, a la gente le Sí, encanta. está cada vez más Va a ser entretenido. sábado y domingo desde las 12 hasta las 8, completamente gratuito. Hay food trucks, hay Ropa vintage. ropa vintage, hay de todo un poco. Discos, de todo. Va a estar entretenido. Así que aprovechen que hay panorama entonces para Y aprovechen los también de santiagueños. comprar su regalo el Día de la Madre, los que no ¿Verdad? los que no lo han comprado, que es el día domingo. Así que hay también una alternativa para poder O pueden ir a pasear con su También. mamá. A veces regalar tiempo también es bonito. Muchas gracias, Asunción. Nos vamos, nos despedimos. Te quedas aquí conmigo para despedir el programa. Son las 12:02. Nos vemos el lunes en este mismo horario. A las 11, Mesa Central Digital. Y desde tempranito, por supuesto, como siempre, con las noticias y con música en el 103.3. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos estamos viendo. Se quedan, por supuesto, nos queda toda la programación de la tarde acá en la radio. Que tengan buen día. Chao, chao.